Gracias a Darío que nos está acompañando esta tarde y que ha tenido bien pues dedicarnos un poco de tiempo para ello. Voy a pasar a comentar un poquito sobre la reseña de él. Darío es abogado con estudios de posgrado en Derecho Internacional de los Negocios, financiero y Mercado de Valores. Tiene estudios también en Derecho de la Economía Digital con formación especializada en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Cuenta con un certificado como TPO por la Universidad Andina Simón Bolívar y como mediador debidamente registrado ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Actualmente es accionista y fundador y gerente de Cucurucho Legal Tech. Es miembro activo de la Red Iberoamericana del Derecho Informático, aportando regularmente con investigaciones, exposiciones y artículos en derecho, con contribuciones que abarcan una amplia gama de temas desde áreas emergentes como protección de datos, blockchain, criptoactivos, inteligencia artificial y metaverso, hasta temas de mercado de valores, derecho corporativo, contractual y mediación. La trayectoria de Darío incluye roles en los sectores público y privado, proporcionando servicios jurídicos innovadores y efectivos en un mundo cada vez más digital, además de compartir conocimientos y experticia a través de la docencia, tutoría y capacitación, contribuyendo al desarrollo de la próxima generación de profesionales en el derecho. Bueno, Darío, te dejo todo el micrófono y toda la ponencia es tuya, reiterándote nuevamente que muchísimas gracias por darnos este espacio. Creo que tienes un problema de conexión, Darío. Ah, ya, ahorita. Creo que estás muteado. Ya, ahí sí. Ah, Sí, a ok. ratos el Zoom no sé por qué reacciona de esa manera que me saqué de la sala, pero bueno, ahí estamos. Esperamos que ahí en el Oh, dale. transcurso de la charla no haya más inconvenientes. Bueno, iniciamos. Como te decía, el micrófono es todo tuyo y te reitero nuestro agradecimiento por aceptar compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias. Sí, más bien muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta presente clase. Ahí voy a hablar un poco de lo que son los mecanismos de solución de controversias, pero cómo estos se han enfocado en la era digital, o sea, cómo ha ido evolucionando esta metodología de tal manera que ya con la tecnología tenemos nuevos ámbitos, no solamente de aplicación, sino los nuevos alcances y cómo esto se ha ido desarrollando de tal manera que ya no busca soluciones eficaces, sino que también ha transformado también todas estas estrategias, entre otros aspectos, y ya está teniendo incluso influencia en la justicia ordinaria. Entonces vamos a hacer un poco de historia para entender cómo fue que llegamos a todo esto, ¿no? Porque prácticamente cuando nosotros hablamos de solución de conflictos, siempre nos vamos a remitir a los inicios del derecho escrito que fue en Mesopotamia con el código de Hammurabi, o sea, la primera norma escrita que tiene el registro histórico a nivel mundial. De tal manera que no solamente tenía aspectos de carácter punitivo para regular las relaciones también entre las personas y sus semejantes, sino que también buscaba la manera de evitar que esto pueda escalar de una manera totalmente significativa y por lo tanto promovía también los mecanismos alternativos de solución de conflictos para de esa manera evitar cualquier tipo de controversia que pueda agravar la circunstancia. También en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, ya se hablaba también de los procedimientos tanto de mediación y arbitraje que buscaba solucionar las disputas entre las polis, que eran las conocidas ciudades de Estado que conformaban la antigua Grecia, de tal manera que ya se invocaba también todos estos procedimientos para evitar la justicia ordinaria. También en Roma, cuando ya empezó también el alcance del derecho como tal, como lo conocemos inclusive, que fue fuente de algunos países de la región, tenemos la institución del arbitrio, que es el antecedente que tenemos del arbitraje, que un árbitro que supervisaba un proceso de tal manera que permitía la resolución por vías alternativas, además de la justicia que se conocía. De ahí, ya en plena Edad Media, la Iglesia Católica, como sabemos, en Occidente tenía mayor control del Estado e inclusive el poder político, y de esa manera también impulsaba los métodos de conciliación, además de la mediación para resolver conflictos que se suscitaban principalmente entre los nobles y las comunidades.
También en la época colonial, a lo largo de la región, los diversos cabildos y gobernadores locales también tenían esa potestad para resolver distintos conflictos a través de cuestiones que se enfocaban tanto en lo civil y en lo mercantil. Pero tenemos un punto totalmente significativo que fue a finales del siglo XIX en Reino Unido, porque se formalizaron ya los procesos de arbitraje en otras ramas como es el campo laboral. Y recordemos que también en Reino Unido fue justo el primer antecedente que tenemos de la revolución industrial, que hubo esa aceleración y esos cambios tecnológicos que, así como permitieron una evolución significativa como la conocemos hoy en día, también provocó cierto tipo de controversias, especialmente en el ámbito laboral, porque siempre se creía, y todavía es el discurso que mantenemos del día de hoy, de que posiblemente la máquina pueda sustituir al ser humano. Pero sin embargo, vemos que más bien ha evolucionado los métodos de producción y la manera en cómo llevamos el trabajo. Pero sin embargo, esto es totalmente significativo porque marca un inicio sumamente importante. Pero también tenemos algo que ya marca el punto de inflexión para poder reconocer estas cuestiones alternativas, y es en la conferencia de Roscoe Pound que se celebró en 1976 por Frank Sander. Esto prácticamente porque hubo una insatisfacción sumamente significativa, no solamente con el sistema de justicia, sino también con las agencias federales y gubernamentales de los Estados Unidos. Recordemos que 2 años antes sucedió el famoso escándalo de Watergate con el gobierno de Richard Nixon, justamente porque fue un tema que escandalizó de tal manera porque hubo un espionaje a los opositores políticos del régimen actual, en ese entonces que era gobernado por el expresidente. De tal manera que eso menoscabó la confianza en el sistema gubernamental, y eso también influyó en los sistemas judiciales. De tal manera que se buscó un reconocimiento totalmente significativo a la solución alternativa de conflictos como una vía que permita no solamente que los procesos puedan llevarse a cabo con la celeridad correspondiente, sino que haya mayor accesibilidad. Y además, otra de las finalidades es no llenar el tema del sistema tradicional de justicia, para de esa manera poder invocarlo adecuadamente y se encuentre una salida que sea sumamente eficaz. De tal manera que a partir de 1976, y conforme fueron avanzando todas estas cuestiones, empezó a darse no solamente un reconocimiento significativo, sino que varios países ya lo han incorporado en sus legislaciones. Fue un crecimiento paulatino, pero sin embargo ha demostrado también su eficacia y existen diferentes métodos. De tal manera que, ya entrando en materia, cuando hablamos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, son diversos procesos o técnicas de carácter extrajudicial que permiten resolver disputas a través de un acuerdo que se dan entre las partes para evitar los procedimientos ordinarios. Distintos tipos tenemos entre el arbitraje, la mediación, la negociación y la conciliación. De tal manera que en El Salvador, a través de la ley de mediación, conciliación y arbitraje, el artículo 3 ya da definiciones que son sumamente significativas, además de establecer los procedimientos. Siempre partimos del concepto de negociación, que curiosamente en las legislaciones no se lo encuentra definido, pero sin embargo es el punto de partida que nos permite arrancar para poder resolver un conflicto que no nos conlleve a un proceso judicial, en el cual dos o más personas van a tratar de lograr por sí mismas la resolución de aquella cuestión que provocó sus diferencias. De tal manera que cuando entre ellas no se puede llegar a un acuerdo significativo, entonces ahí vienen los procesos que están siendo reconocidos por la ley, que tenemos la conciliación, que en este caso se busca la solución de diferencias, pero va a existir la supervisión de un tercero, que este puede ser el árbitro o puede ser un juez, que dentro de la audiencia, si es que se logra llegar a un acuerdo, automáticamente se firma el acta de conciliación. Eso tiene fuerza de sentencia ejecutoriada y por lo tanto se da fin a la controversia. De tal manera que vemos que es un proceso que se lleva a cabo con la respectiva supervisión. Tenemos otro que es la mediación, que igual cuenta con un tercero neutral, pero en este caso se conoce como mediador. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que acá las partes van a tratar de solucionar las controversias, pero el mediador va a guiar a las mismas a que puedan encontrar la solución. Es básicamente un facilitador que va a buscar el camino apropiado para que puedan resolver el conflicto suscitado. El mediador no resuelve, no emite una decisión, simplemente es alguien que con esa característica neutral va a guiar a las partes para que puedan poner fin a la controversia. De tal manera que una vez que existe el acuerdo, que puede ser total o parcial, también se deja estipulado en un acta que tiene fuerza de sentencia ejecutoriada de última instancia, y por lo tanto automáticamente se pone fin a la controversia. Pero también pueden llegar aspectos en los cuales puede haber imposibilidad de acuerdo, y eso también se deja a la respectiva constancia con la firma del mediador.
Y finalmente tenemos el arbitraje, que en este caso es un método extrajudicial en que las partes involucradas van a tratar de resolver el conflicto ante un tercero neutral que es conocido como árbitro o a través de un tribunal arbitral debidamente conformado a través de la sujeción que establece la ley y las diversas instituciones que se dedican al arbitraje. De tal manera que aquí el árbitro tribunal arbitral va a emitir una decisión el cual se va a expedir en el respectivo documento conocido como el laudo arbitral y va a resolver la controversia. Todo esto siempre va a ser por materia que por ley sea reconocida como transigible, de tal manera que eso es lo que va a permitir que se resuelva la controversia adecuadamente. Entonces, eso es lo que tenemos estipulado en El Salvador con la ley de mediación, conciliación y arbitraje. En Ecuador, la ley de arbitraje y mediación fue expedida en el año 2006, que tuvo un crecimiento paulatino, que inicialmente, a pesar de ese reconocimiento, no se le dio la importancia que se hubiese esperado, a pesar de que ya hubo algunos centros que estaban debidamente constituidos para promover esta solución alternativa de conflictos. Pero al momento que se expidió la Constitución en el año 2008, es decir, 2 años después, vemos acá en pantalla el artículo 190 que ya le da ese reconocimiento no solamente al arbitraje y a la mediación, sino también a otros procedimientos alternativos para solucionar conflictos, pero siempre y cuando sean con sujeción a la ley y por naturaleza que se pueda transigir. Inclusive en el segundo inciso establece que la contratación pública siempre será resuelta en arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado y con las condiciones que establece la ley. Entonces vemos que en Ecuador está reconocido con carácter constitucional y por lo tanto no solamente que es favorable, sino que además es una vía alternativa para descongestionar la justicia ordinaria. Entonces, ahí ya hablando un poco de las generalidades de lo que es los métodos alternativos de solución de conflictos, ahora vamos a entrar un poco ya en el aspecto tecnológico que también tuvo su evolución significativa y esto nos va a permitir entender cómo se fusionaron ambos y por qué se ha vuelto relevante. De tal manera que cuando hablamos de tecnología, automáticamente se nos viene a la mente lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, que constituyen un conjunto de diversos recursos o herramientas que nos permite realizar un tratamiento de información en base del almacenamiento, conversión, transmisión, administración e inclusive destrucción de la misma a través de diversos dispositivos electrónicos o aplicaciones que nos van a permitir desarrollar diversas actividades, sea de carácter personal o de carácter profesional. De tal manera que esto tuvo una evolución tan vertiginosa que inclusive aquí nace un nuevo concepto que hasta el día de hoy sigue en boga, que es lo que nosotros conocemos como la sociedad de la información. Se cree que su concepción igual fue a partir de la década de los 70, pero su popularidad se dio a partir de los 90 por el avance vertiginoso que se dio no solamente en el aspecto tecnológico, sino también a través de la conexión por medio de Internet. De tal manera que aquí estamos hablando de un tipo de sociedad que a través de las TICs no solamente distribuye la información, sino que también se encarga de crearla, de manipularla y también de crear determinados accesos, pero ya tienen otros fines que son a nivel macro, como es de carácter económico, político, cultural, histórico e inclusive jurídico. De tal manera que aquí las TICs jugaron un papel sumamente importante en la economía porque quien tenía el conocimiento y la información tenía prácticamente poder y de tal manera vemos cómo aquí, a pesar de que los recursos naturales siguen siendo una fuente sumamente sustentable para las economías, en cierto modo pasaron a segundo plano porque la información es lo que ahora constituye el poder adquisitivo que tienen los diversos estados para poder tomar decisiones. De tal manera que vemos que esto reemplazó justamente a todos estos impulsores económicos como el oro, la plata, el petróleo y otros productos, de tal manera que esto es lo que abarcó el crecimiento económico. Si nosotros revisamos inclusive el top 10 de las empresas de nivel mundial que tienen más recursos y que son multimillonarias, por así decirlo, vamos a encontrar que prácticamente más de la mitad son empresas tecnológicas. Y lo más curioso es que de esas empresas tecnológicas, 3 o 4 prácticamente utilizan datos e información y nosotros somos el infosumo con la información que le estamos proporcionando. Entonces vemos que vivimos ya prácticamente en una época en que se comparte todo y de un dinamismo sumamente significativo. Aquí surge también el concepto de lo que es la World Wide Web, que es justamente un sistema en informática que a través de la Internet se transmiten datos que nos permiten
poder conectarnos a diversos sitios o páginas web que por medio de los enlaces o las direcciones IP nosotros podemos acceder a contenidos. Entonces, estos contenidos prácticamente no solamente ya nos proporcionan información, sino que nosotros ya podemos hacer uso de los mismos y de tal manera que le estamos dando también un tratamiento significativo. Entonces, la World Wide Web también tuvo sus distintas generaciones. Tenemos la web 1.0, que prácticamente esta es la que tuvo ya el Internet cuando fue de acceso público y tuvo las primeras aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, pero esta se caracterizaba por ser una web sumamente estática, o sea, de tal manera que los usuarios éramos consumidores pasivos de la información. Si nosotros recordamos, inclusive nos conectábamos a un módem que tenía ese sonido característico y al momento de acceder a los diversos portales, nosotros accedíamos mismo como el Internet que tenemos en la actualidad, de tal manera que inclusive si nosotros ponemos un ejemplo, solamente para cargar imágenes y tenían cierta cantidad de resolución, podían tomar un tiempo totalmente significativo. Y además teníamos que medir la cuenta de telefónica porque el insumo podía salir inclusive bastante costoso. Pero vemos que esto ya fue el primer paradigma que tuvimos para la conexión de Internet y esto comenzó también a evolucionar en distintos campos, como es el caso del comercio electrónico, que ya me voy a referir más adelante. De ahí tenemos la versión web 2.0, que esto surgió ya con con la tercera revolución industrial, como se conoce, que es gracias a la Internet. Que aquí el usuario ya no solamente es una persona pasiva, sino también ya se vuelve una persona activa de la información y empieza a crear contenidos, empieza a transmitir información en diversas formas o métodos, de tal manera que aquí surgen ya nuevos tipos de aplicaciones, como es el caso de las redes sociales, empiezan a surgir las primeras plataformas de streaming como YouTube, los servicios de mensajería instantánea como es el caso de WhatsApp. Para los que teníamos BlackBerry, teníamos también el antecesor que a través de un código lo intercambiábamos y eso nos permitía de esa manera transmitir información y surgen las aplicaciones de nube. De tal manera que incluso los primeros foros de Internet ya no solamente transmitíamos información en texto plano, sino que ya podíamos transferir diversos recursos, como es el caso de los libros electrónicos, archivos, videos, audios, entre otros aspectos. Inclusive aquí empiezan a surgir las primeras plataformas de música, YouTube, entre otros aspectos. Entonces aquí el contenido ya empieza a ser generado con una finalidad sumamente específica y por lo tanto ya empieza a ser más interactivo entre los usuarios y eso lo volvió más relevante para el tema no solamente de las conexiones, sino para la toma de decisiones a nivel organizacional y también gubernamental. Actualmente estamos en lo que se conoce como la web 3.0, que estamos hablando ya de aplicaciones descentralizadas que lo que buscan es ya no solamente darle una experiencia activa al usuario, sino que sea inmersiva. O sea, aquí estamos hablando de una web semántica en el cual los algoritmos están programados ya no solamente para perfilar a los usuarios, sino también determinar exactamente hacia dónde quieren ir. O sea, aquí ya se aplican algoritmos que tienen esa capacidad determinística para poder no solamente perfilar a la persona, sino modelar su comportamiento y darle sugerencias. Es así que, como vemos, por ejemplo, en diversas aplicaciones, como es el caso del streaming en el Netflix, cuando vemos diversas series o películas o lo ponemos en una lista de me gusta, automáticamente nos salen sugerencias de acuerdo al género, actor, entre otros aspectos, porque se está modelando el perfilamiento del usuario y eso es lo que está caracterizando a la web 3.0, pero también aparecen aplicaciones descentralizadas que van ya con nuevas tecnologías, como es el caso de la blockchain, que también me voy a referir más adelante, y surgen las billeteras virtuales, las wallets, para poder realizar la transferencia de criptos, entre otros aspectos. Entonces vemos cómo ya se está enfocando esta evolución de carácter significativa y en unos años ya se va a hablar de la web 4.0 que va a tener una capacidad de inmersión sumamente significativa, ya no solamente a través de avatares, sino a través de dispositivos periféricos. Entonces vemos cómo ha existido esa evolución vertiginosa y significativa que no solamente ha moldeado nuestro comportamiento, sino en la manera en cómo nosotros estamos desarrollando diversas actividades. Este impacto de las TIC ha sido totalmente significativo porque ha permitido una transformación, no solamente en la manera en que nos comunicamos y prácticamente transferimos insumos de trabajo, sino que también ha transformado aquellas cuestiones como la educación, que ahora prácticamente está virtualizada, especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19. Las videoconferencias también ya en su mayoría son en línea, o sea, podemos Darío, ver inclusive, ¿sí? perdona que te interrumpa. Creo que tu cámara se quedó sin... Se apagó. Pero sí me pueden escuchar, Sí, sí sí, están sí. bien.
Sí, sí, dale, dale, dale. A ver, veamos qué sucedió. Ya parece que se acabó. Ya le estoy activando de nuevo. Si no No te te preocupes. preocupes. Igual si tienes algún, en algún momento no, pues sí, no funciona, no te preocupes, puedes continuar, dale. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les estaba comentando, las TICs permitieron una transformación significativa en la sociedad porque no solamente permitió una comunicación instantánea, sino que transformó también cómo se realizan diversas actividades como la educación virtual. El teletrabajo también tomó gran relevancia, que inclusive ya en diversas legislaciones se incorporó también esta nueva modalidad de realizar nuestras tareas. Las videoconferencias que ya las podemos encontrar virtualizadas en gran parte y también la manera en cómo resguardamos la información a través de bases de datos en línea. Y esto permitió una globalización de la misma de tal manera que los mercados internacionales se integraron, que inclusive ya le permiten una interconexión sumamente significativa y conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en tiempo real, además de acceder a otro tipo de información y recursos. Pero si bien hay bondades, todavía persisten desafíos. El principal es la privacidad. Y esto tiene relación también con la protección de datos personales. Hasta qué punto en realidad la información que estamos compartiendo no está revelando en demasía al respecto de la vida íntima y personal de las personas. Y esto se ha vuelto ya no solamente una cuestión que corresponde a una política de Estado, sino además de una campaña de culturización hacia los diversos usuarios para proteger exactamente no solo su identidad, sino también algunas cuestiones que puedan tener injerencia de una manera negativa a su derecho fundamental. La seguridad también va de la mano porque la información también es un recurso y considera un activo crítico en diversas organizaciones y por lo tanto debe ser protegido porque mientras más avanza la tecnología, más sofisticado se vuelve el método para la ciberdelincuencia y eso es lo que también lleva a que se puedan incorporar nuevos aspectos para su protección. Pero un desafío que hasta el día de hoy es plausible es la brecha digital, que esto no solamente tiene que ver con el acceso a los recursos tecnológicos, sino también tiene relación con el conocimiento que tenemos, cómo debemos utilizarlos, la administración, la gestión de los mismos y hasta qué punto en realidad nosotros podemos realizar un uso responsable de todos estos recursos para que de esa manera cumplan con una finalidad y no se distorsione la misma. Y eso es un aspecto que hasta el día de hoy sigue siendo latente en diversas esferas y es importante también mitigar este desafío que está provocando también serios inconvenientes. De ahí los usos de la web son variados, desde el comercio electrónico, las redes sociales, existen las comunidades virtuales, no solamente ya a través de foros, sino también de grupos específicos que pueden ser tanto públicos como privados, la mensajería instantánea que juega un papel sumamente importante y ya ha provocado efectos jurídicos significativos, el correo electrónico también que nos sigue sirviendo como un recurso sumamente importante, no solamente a nivel personal, sino también profesional, y también los videojuegos que han tenido una evolución totalmente significativa que ya incluso ha provocado efectos totalmente significativos que tiene relación con lo que estamos conversando el día de hoy. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la solución de controversias, debemos partir de la década de los 90 con un hecho totalmente significativo que es el comercio electrónico, que constituye prácticamente el tener la prestación de un producto o servicio a través de plataformas en línea. De tal manera que cuando esto se popularizó, prácticamente esto empezó a entrar en boga de una manera tan significativa que incluso, o sea, permitió un avance y una evolución vertiginosa que en lo posterior ya no solamente se ofertaban productos, sino también otro tipo de servicios. Y ahí es cuando nacen en lo posterior las famosas fintech para poder realizar transacciones, incluso a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que sucedía en caso de alguna controversia? O sea, digamos que prácticamente el producto no me llegó como correspondía, fue el equivocado o simplemente no llegó. Entonces ahí había una inconformidad por parte del usuario. Entonces ahí cabía la pregunta, ¿qué es lo que yo hago? ¿A quién debo acudir? O sea, ¿cómo puedo resolver exactamente este problema que se me ha generado? Entonces, eso es lo que ya lleva como nacimiento la solución de disputas en línea. De tal manera que es prácticamente la fusión de los métodos alternativos de solución de conflictos tradicionales con la incorporación de las tecnologías de información y la comunicación. Y así es como nace este concepto de lo que se conoce como el Online Dispute Resolution, los famosos ODR. De tal manera que esto también tuvo una evolución vertiginosa y también una influencia totalmente significativa que se ha ido adaptando también a todos estos cambios tecnológicos. De tal manera que entre las primeras aplicaciones que tenemos para resolver las disputas
fue esta que vemos en pantalla que se conoce como CyberSeven, el arreglo cibernético que fue constituido en 1996 en Estados Unidos, que buscó ser el primer sitio web que lo que buscaba era establecer un método de negociación a ciegas entre pares para poder resolver de manera extrajudicial casos que tenían relación con daños personales o con el tema de seguros. De tal manera que se configurara la disputa en un sitio web, se ingresaba el monto mínimo que la parte afectada estaba dispuesta a recibir y la parte que prácticamente debía resolver el daño estaba dispuesta a pagar. Entonces, si había una coincidencia de los valores, el conflicto quedaba resuelto. Pero en caso de que los valores estuvieran totalmente alejados, no existía un acuerdo y por lo tanto tenía que resolverse por vía ordinaria, que inclusive era mucho más problemático porque estamos hablando ya de situaciones que incluso sobrepasaban territorios. Entonces, para ver un ejemplo, así es como funcionaba. O sea, esta prácticamente es la captura de pantalla de cómo se daba este procedimiento. Entonces, esto es lo que ofertaban prácticamente la persona que tenía que pagar el perjuicio y quien debía recibirlo. Entonces, habían tres ofertas, como vemos en pantalla, la una de 13,000, la otra de 14,000 y la otra de 15,000. Y la otra persona podía establecer valores. Por ejemplo, en la primera oferta podía establecer un valor de 15,000, en la segunda establecer un valor de 14,000, en la tercera puede establecer nuevamente el valor de los 15,000. Vemos que ahí hay una coincidencia en la segunda oferta y por lo tanto eso es lo que podía conllevarse a que la negociación sea efectiva y se resuelva el conflicto. De tal manera que eso procuraba justamente para evitar el proceso engorroso que podía representar el sistema de justicia y además por el tema territorial que eso constituía un agravante adicional, inclusive para los recursos que le tocaba invertir a la persona para poder resolver el conflicto que se había suscitado. Entonces vemos cómo estos fueron una de las primeras aplicaciones que buscaba resolver las disputas en línea. De ahí vemos en pantalla cómo era eBay en ese momento, en los 90, o sea, con la web 1.0. Y aquí vemos prácticamente cómo se daba el procedimiento más bien para resolver el sistema de calificaciones al momento de que había alguna inconformidad. De tal manera que el oferente tenía que demostrar que efectivamente el producto fue entregado como corresponde, respondió sucintamente a las políticas que eBay había establecido para el efecto y por lo tanto se procedía para analizar el caso. Existía un jurado justamente dentro de la plataforma que votaban justamente para establecer exactamente si el caso efectivamente se le daba la razón al oferente o al cliente. Entonces la decisión final, eso se publicaba y por lo tanto se podía tanto remover el feedback negativo o mantenerlo, de tal manera que inclusive ahí se verificaban hasta cuál era el comportamiento del oferente, entre otros aspectos. Entonces vemos cómo también se dieron las cuestiones preliminares para resolver inclusive cuestiones que a la larga esto afectaban la reputación de un oferente determinado que estaba utilizando la plataforma para poder de esa manera ofrecer diversos productos o servicios. Y hablando justamente de eBay, ya nos vamos a referir más adelante qué es lo que sucede en la actualidad. De tal manera que aquí, para entender los métodos alternativos de solución de conflictos, debemos enfocarnos justamente en estas dos vertientes. Tenemos prácticamente la vertiente tradicional, que es con presencia física, que acudimos ante un centro de mediación o de arbitraje, de tal manera que ahí se resuelve la controversia conforme a los mecanismos que establece la ley y con el reglamento de los diversos centros. Pero gracias a las tecnologías de información y la comunicación, ahora tenemos una vertiente adicional, que es la resolución de alternativos de conflictos en línea, que puede realizarse bajo dos maneras. Tenemos a través de la utilización de plataformas en línea y la interacción en línea entre las partes. Esto prácticamente, esta último es lo que se popularizó en relación a lo que vivimos con la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Entonces, es lo mismo prácticamente, pero ¿cuál es la diferencia a través de los diversos métodos, los medios informáticos que van a ser utilizados para poder llevar a cabo ya sea una negociación, una conciliación, una mediación o incluso un arbitraje? Entonces, vemos cómo prácticamente se van adaptando todos estos procedimientos y aquí se vale también de un principio conocido como equivalencia funcional, que no solamente se busca el mismo reconocimiento tradicional que se da en la ley para diversos procedimientos, sino que además los mismos puedan llevarse a cabo sin ningún tipo de inconveniente y además que no exista discriminación en el uso de las herramientas tecnológicas, que eso nos lleva a otro principio que es la neutralidad tecnológica. Entonces vemos cómo también estos principios que
que han sido establecidos por la Ley Modelo de Comercio Electrónico, por la Comisión de lo Mercantil de las Naciones Unidas, hasta la presente fecha tienen vigencia y también practicidad, de tal manera que la solución de controversias no es ajeno a todos estos procedimientos. Entonces, el primer aspecto que tenemos son las plataformas de línea, los ODRs, que prácticamente constituyen sistemas o plataformas que van a permitir la resolución de conflictos con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Son plataformas que desde el diseño están siendo utilizadas para poder proceder y de esa manera manejar adecuadamente la controversia, y pueden tener hasta sistemas de gestión documental para poder tener un seguimiento del procedimiento como corresponde. De tal manera que aquí vemos en pantalla un ejemplo. Esto es parte de los términos y condiciones de eBay en Europa, que está en contacto con atención al cliente y se le da justamente esa peculiaridad para poder negociar en primera instancia dentro de la plataforma, pero en caso de que exista insatisfacción o inconformidad, podían acudir a este sitio web que vemos en pantalla, que fue emitido y expedido por la Unión Europea. El podían tiene su razón de ser y ya van a ver por qué. Porque a través de la Directiva 2013, el Parlamento Europeo emitió justamente una regulación con respecto a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y el Reglamento 524 estableció la plataforma a nivel de Unión Europea que iba a viabilizar toda la solución de controversias justamente en materias que tenían relación con el consumo. En España lo incorporaron en la Ley 7 del 2017, el 2 de noviembre, para de esa manera poder ser parte de estos mecanismos, y es una plataforma ODR no solamente gratuita, sino que era interactiva y es multilingüe. Y no solamente eso, sino que también podía resolver litigios de materia de consumo con países que no conforman parte de la Unión Europea, como es el caso de Noruega, Islandia y Liechtenstein. De tal manera que vemos en pantalla cómo se veía este sitio. O sea, prácticamente estaba administrado desde la Unión Europea. Se buscaba promover la resolución alternativa de conflictos utilizando esta plataforma. El usuario que estaba inconforme que podía pertenecer a un país de la Unión, digamos de España, realizó una compra de algún producto que estaba ubicado en Italia, pero sin embargo hubo una inconformidad. Entonces esto les podía inclusive darles la potestad de escoger qué país de la Unión Europea podía resolver la controversia. Entonces, a ver, no quiero que sea ni España ni Italia, entonces vamos a poner un tercero neutral que podía ser Alemania, y se podía escoger entre las diversas organizaciones que estaban adscritas a esta plataforma y se podía llevar a cabo el procedimiento. Esto también estaba vinculado igual con otras normativas como la protección de datos personales, además porque por principio también la resolución de conflictos tiene esa característica de confidencialidad, y además aquí se respetan bastante los derechos del consumidor. De tal manera que una vez que se emitía la petición, la parte notificada tenía 30 días para estar de acuerdo, inclusive con la organización que había sido escogida para que pueda llevar a cabo la controversia, o podía impugnarla. Pero si dentro de esos 30 días no había una respuesta apropiada, entonces prácticamente se considera fallido este procedimiento, y por lo tanto tenían que someterse ya a la jurisdicción ordinaria, y ahí jugaban las reglas de competencia territorial conforme a la Unión Europea. Pero en caso de que hubiese esa aceptación, entonces la plataforma se encargaba de gestionar la documentación, inclusive a través de la organización, sea de mediación o de arbitraje. Promovían inclusive las fechas para poder realizar la respectiva audiencia. Se llegaba al acuerdo y eso quedaba estipulado en un acta que tenía una fuerza sumamente importante y vinculante, de tal manera que esto resultaba ser eficaz. Pero, ¿qué es lo que sucedió este año? En julio de 2025 de este año, prácticamente la Unión Europea decidió dar de baja este sitio, porque prácticamente el costo-beneficio no era justificable, porque en relación a las consultas que se realizaban con respecto a los procesos que en realidad se iniciaban, era sumamente bajo, y básicamente costaba más mantener esa plataforma que en realidad promover su utilización. Entonces, la Unión Europea está pendiente de establecer cuál sería el nuevo mecanismo idóneo para poder promover la solución de conflictos en línea en materia de consumo, y ver otro tipo de estrategias y posiblemente una nueva plataforma para que de esa manera se pueda resolver la controversia. Pero el tiempo que llevó vigente, de todas maneras, sirvió también como para marcar un matiz sumamente importante, y de esa manera promover la solución alternativa de conflictos, y además romper esa barrera territorial que a ratos puede dificultar el poder resolver un conflicto. Otra iniciativa que tenemos, que esta sí está vigente, la que vemos en pantalla, es en Chile,
que esto es de un sitio web que se conoce como resolución en línea, que igual lo que busca es resolver controversias en materia de consumo. Hay diversas tiendas comerciales que están adscritas e inclusive en el Black Friday lo promovieron bastante en caso de que exista inconformidad con diversos productos, de tal forma que entraban, generaban el reclamo respectivo, escogían al centro comercial que justamente provocó la inconformidad y por lo tanto se analizaba y buscaban llegar a una resolución justa. Se comunicaba justamente a las partes, se podía inclusive establecer una audiencia en línea para de esa manera poder resolver la controversia y poder llegar a un acuerdo que sea en beneficio de las partes. Esto es aplicado solamente en materia de consumo, pero sin embargo ha demostrado ser eficaz. Pero Chile también está a la vanguardia porque la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, a través de su centro de arbitraje y mediación, ha implementado este mecanismo que ya no solamente promueve la mediación y no solamente es en materia de consumo, sino que también ya promueve el arbitraje y está incorporado dentro de un sistema documental en el cual los miembros de la Cámara o los abogados adscritos pueden realizar una petición de manera formal que se analiza que esté de acuerdo a la ley, también a las reglas del Centro de Arbitraje y Mediación y por lo tanto permita también su resolución adecuada con los procedimientos establecidos en la ley. Entonces vemos cómo estas plataformas no solamente buscan viabilizar, sino que además tienen un sistema de gestión documental incorporado con los tiempos debidamente establecidos para que sea eficaz y eso a la larga también tenga conexión en tiempo real con las necesidades de las partes y lograr la consecución también, que es el acceso a la justicia. De tal manera que vemos cómo estas iniciativas poco a poco se están implementando, a pesar de que todavía no son del todo populares, ha dado que aún no hay esa difusión masiva que se esperaría, pero sin embargo ya están vigentes y están ya reconocidos, inclusive internacionalmente, en diversas convenciones, como es el caso de la de Singapur o la de Nueva York, que ya permiten viabilizar inclusive de carácter extraterritorial y cómo se pueden ejecutar tanto las actas de mediación o laudos arbitrales en otros territorios. De tal manera que vemos cómo la tecnología también se ha adaptado a estos procesos. Pero también tenemos los mecanismos de línea entre las partes, que esta es la resolución que busca resolver el conflicto, pero a través de la utilización de diversas aplicaciones que permite ya una interacción entre las partes, como lo que estamos viviendo en este momento a través de la aplicación de Teams en la presente clase. O sea, de tal manera que sin necesidad de movernos del sitio, o sea, nosotros ya podemos ver con quién estamos interactuando y de esa manera podemos ya de estar dentro de un proceso tanto de mediación como de arbitraje para poner fin a una controversia. De tal manera que, como vemos en pantalla, en el año 2020 se dieron estas reformas del Código Procesal Civil y Mercantil en El Salvador, en el cual permitía de manera excepcional y con fundamento solicitado por las partes correspondientes a que las audiencias se celebren de manera virtual. De tal manera que esto es un paso sumamente importante que se dio para poder propender en circunstancias que de alguna manera sean consideradas excepcionales para utilizar los medios tecnológicos y las audiencias pueden llevarse a cabo para conseguir esa finalidad que es la justicia. De tal manera que esto debía ser debidamente justificado, que incluso si se debían presentar documentos que debían ser analizados en audiencia virtual, estos debían ser entregados con antelación para que puedan tener eficacia. Ahora, si bien esto se refiere a un sistema procesal que es de justicia ordinaria, nosotros podemos aplicarlo de una manera supletoria porque de a la larga está reconociendo que el acceso a la justicia puede realizarse por medios tecnológicos. Entonces, por lo tanto, eso también puede incidir dentro de los mecanismos de solución alternativa de conflictos como mediación, conciliación y arbitraje. Pero en el caso de Ecuador, ahí más bien tenemos una diferencia sustancial. En el 2023 se emitió la Ley Orgánica para Transformación Digital y Audiovisual, que tenía como finalidad el poder integrar las nuevas herramientas tecnológicas a diversos procedimientos gubernamentales, entre ellos el de la función judicial. Y como vemos en pantalla, el artículo 4, especialmente el segundo inciso que está subrayado, prácticamente vemos que la audiencia virtual se convirtió en una generalidad y más bien por excepción, las audiencias deben ser presenciales. Entonces vemos una diferencia sumamente importante con relación a lo que sucede en El Salvador. Entonces vemos que prácticamente con la plena justificación solamente pueden ser las audiencias presenciales y por norma general tienen que ser de carácter virtual. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En realidad,
esto es un principio que no se está cumpliendo del todo por diversas circunstancias. Primero, porque no existe presupuesto suficiente para que existan las licencias para las aplicaciones de videoconferencia que abarquen a toda la judicatura. Y además, aún la brecha digital sigue siendo latente y además ha suscitado diversos casos que han sido cuestionables con relación a la transparencia. Entonces, eso también es lo que ha jugado en contra para que esta norma no se cumpla del todo. Pero, sin embargo, lo que se buscó a través de los legisladores es que se dé justamente esa prioridad para casos incluso circunstanciales de personas que inclusive por distintas circunstancias no puedan acudir presencialmente, porque sabemos que dentro de los principios la justicia es una finalidad que debe ser de acceso universal para cualquier persona. En los casos que tienen que ver con arbitraje y mediación, el Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, en plena pandemia, emitió esta resolución, que es la 039 del 2020, que lo que buscaba era viabilizar la celebración de la mediación y el arbitraje a través de diversos dispositivos o aplicaciones de videoconferencias, de tal manera que eso permita también la solución alternativa y acceder a la justicia. O sea, de tal manera que este reconocimiento ya no solamente se dio por el tema de la pandemia, esta resolución sigue vigente y por lo tanto es viable también y está debidamente ratificada la celebración a través de medios telemáticos, que incluso en Ecuador los centros de mediación presentan un reporte 2 veces al año al Consejo Nacional de la Judicatura para que puedan determinar qué tipo de audiencias lo celebraron de manera presencial o de manera virtual. Entonces vemos cómo también ya inclusive se está dando un mecanismo de supervisión para contar con los medios adecuados y que de esa manera no solamente sea viable y transparente, sino que cumpla con los objetivos y fundamentos de la ley. Entonces, en los fundamentos de los sistemas de ODR, trabaja justamente con principio en el tema de los mensajes de datos que guarda equivalencia con todos los documentos por escrito, o sea, de tal manera que viabiliza el uso tecnológico. El comercio electrónico, que ha sido una parte vital, que es lo que propendió a que se den estos mecanismos con la manera eficiente y adecuada. Las firmas electrónicas a través de estos certificados que lo que buscan es que una persona pueda dar fe de un documento de tal manera que es lo que le permita generar obligaciones. Y este certificado no solamente tiene validez legal, sino que técnicamente protege contra la integridad en caso de que el documento de carácter informático tenga una manipulación posterior y por lo tanto va invalidando dicho certificado. Y la contratación telemática que a través de diversos documentos con la utilización de las herramientas tecnológicas ha permitido una viabilización eficaz y eso también ha provocado diversos efectos jurídicos. Pero también, gracias a la web 3.0, tenemos nuevas tecnologías de vanguardia que ya han tenido una incidencia sumamente significativa, de los cuales nos vamos a referir a continuación, como es el caso de la blockchain, la inteligencia artificial que está dando mucho de qué hablar, la protección de datos también como un matiz fundamental, el Internet de las cosas, los deportes electrónicos, los eSports y la realidad inmersiva a través del metaverso o los dispositivos que permiten esta interacción virtual en el mundo real. De tal manera que vamos a empezar con la inteligencia artificial. Es un tema que prácticamente no va a dejar de qué hablar por mucho tiempo y cada vez sigue evolucionando y tiene una incidencia totalmente significativa que implica la habilidad de los diversos sistemas informáticos que pueden ser de hardware o de software para ejecutar tareas que normalmente requieren capacidad humana. Y cuando esta tarea ha sido debidamente incorporada, se vuelve una funcionalidad de su cotidianidad y por lo tanto prácticamente la va a ejecutar como si se tratase de un humano. De tal manera que vemos cómo la inteligencia artificial tiene diversos procesos desde su programación, codificación, entrenamiento para darnos un resultado. Y es así como también hemos visto su evolución vertiginosa a raíz inclusive de la expedición de la inteligencia artificial generativa, como lo vemos en pantalla, a finales del año 2022. Prácticamente ya son 3 años que tenemos estas herramientas ya incluso en la palma de la mano a través de los celulares y han provocado efectos sumamente significativos porque esto ya no solamente nos permite tener respuestas a diversas inquietudes, sino que nos permite generar contenido, poder emplear estrategias para dimensionar exactamente cómo podemos proceder. En el caso de nosotros, si queremos ser, estamos por parte de un mediador o alguna circunstancia para resolver un conflicto, podemos también dar con esta capacidad de analítica predictiva que tiene la inteligencia artificial, es saber exactamente cuáles son los diversos escenarios que se pueden presentar dependiendo del contexto, o sea, porque mientras más
información le demos a la IA, entonces más nos va a desplegar. Pero, sin embargo, esto también tiene relación con el uso responsable que nosotros debemos tener al respecto. Pero, sin embargo, como un asistente eficaz dentro de estos procesos, ha mostrado también su significancia de tal manera que no solamente ha permitido una optimización significativa de los diversos recursos, sino también de la redacción de actas, de mediación, de laudos, el poder desplegar diversos escenarios y de esa manera, o sea, poder optimizar el tiempo, la eficiencia, entre otros aspectos. De tal manera que a través del procesamiento de algoritmos nosotros podemos analizar diversos textos y contenidos para conocer resultados, podemos traducir ya de una manera mucho más amplia y eficaz. En algunos casos, a cuando ya hay cuestiones en que se graban las audiencias, nosotros podemos ver el lenguaje corporal, que eso también es sumamente importante porque nos va a mostrar cuáles son las reacciones de las personas, inclusive, o sea, quienes ya estamos en el tema en mucho tiempo en los casos de mediación, o sea, ya al momento que las partes que están dentro de un conflicto entran a la sala de audiencias, automáticamente su lenguaje corporal ya nos está diciendo cuál es su disposición. Entonces, son cuestiones que la experiencia nos va guiando y dictando para el efecto. También la inteligencia artificial nos puede dar sistemas de recomendación para poder generar diversas propuestas o estrategias para mitigar el conflicto y poder identificar áreas de solución. La eficiencia para ahorrar tiempo y mostrar mejores soluciones y además poder de alguna manera predecir los diversos resultados en el contexto que corresponden y también evaluar los mismos para saber cuál es la mejor estrategia a emplearse. Pero sin embargo, si bien la inteligencia artificial es una herramienta que nos ha ayudado bastante estos últimos tiempos, no está libre también de ciertas deficiencias y estos son los famosos sesgos que tenemos en la inteligencia artificial, que pueden tener dos vertientes. Tenemos los sesgos humanos que prácticamente nacen de esa percepción errónea de la realidad que provocan un efecto significativo de discriminación y por lo tanto como resultado va a provocar perjuicios hacia nuestros semejantes. Entonces, lo que se busca con la utilización de estas herramientas es que haya la mayor objetividad posible y además que exista prevalencia de los derechos y libertades fundamentales, que es básicamente el matiz que tiene inclusive el actual reglamento de inteligencia artificial expedido por la Unión Europea. Pero la inteligencia artificial también tiene sus propios sesgos, porque a pesar de ser entrenado con diversa gama de datos y de información para darnos los resultados que nosotros necesitamos, no necesariamente estos van a ser reales. Y por lo tanto, aquí surge el famoso fenómeno que se conoce como alucinaciones, que es información que en principio parece real, pero al momento de realizar la supervisión y verificación necesaria, esta resulta que es falsa y por lo tanto puede provocar efectos totalmente significativos, que ya ha provocado inclusive diversas controversias y es sumamente importante también que esto lo tengamos presente. Este es un repositorio de un experto francés llamado Damien Charlotin, que es experto en Legal Tech, que decidió realizar una recopilación de todos los casos identificados de alucinaciones de inteligencia artificial en relación a sentencias, fallos y otros procedimientos. Es curioso porque esta base de datos fue expedida a inicios de este año. Yo la conocí básicamente a finales de enero de este año y tenía aproximadamente unos 30 casos. Al momento que yo tuve que hacer una defensa porque mi tesis fue justamente el tema de las alucinaciones a mediados, casi a mediados de este año, estamos hablando del 12 de mayo, habían alrededor de 225 casos. En julio aumentaron ya a 300 y prácticamente vemos en pantalla que están 624 casos identificados. Esta toma de pantalla fue realizada el día de hoy y vemos cómo en realidad en vez de bajar, más bien están subiendo la incidencia por el uso indebido de la inteligencia artificial y el resultado erróneo que está desplegando. Dentro de este repositorio ya hay dos casos identificados en arbitraje, entonces vemos que ya está teniendo incidencia también en los métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, por eso es importante siempre el llamado a utilizar de manera responsable toda la información que nos pega la inteligencia artificial y poder corroborar no solamente su exactitud, sino también su precisión, porque esto puede provocar efectos jurídicos negativos y a la larga esto también puede generar un daño reputacional a nosotros como profesionales. De hecho, el primer caso que conocemos fue el de Mata versus Avianca, que el abogado citó jurisprudencia inexistente en materia de aviación y no solamente que eso provocó una incidencia significativa, sino que además a este abogado lo sancionaron y le revocaron la licencia por un año en el cual no pudo ejercer su profesión. Un caso similar ocurrió en España y así sucesivamente. O sea, hay casos inclusive en que en algunos casos son atenuantes, como sucedió en Florencia, en Italia, que básicamente ahí más bien le perdonaron al abogado porque notaron que más bien
no fue algo de mala fe que lo haya hecho, pero sin embargo hizo el llamado al uso responsable. Pero en cambio en Reino Unido la alta corte ya está considerando que la utilización errónea de la inteligencia artificial que provoca este fenómeno ya está asemejándose a lo que es un fraude procesal. Entonces vemos cómo existe una infinidad de criterios al momento que se utiliza esto sin la supervisión adecuada, por lo cual es sumamente importante dentro de nuestro campo. Entonces eso al momento para levantar la reflexión y el por qué esta herramienta, si bien es eficaz, no está por demás siempre utilizar nuestra experiencia, expertise y conocimiento para poder mitigar cualquier tipo de errores. Otra tecnología a la cual me voy a referir es la cadena de bloques o blockchain, que también ha dado mucho de qué hablar, que constituye una base de datos descentralizada y distribuida en el cual se almacena información con características criptográficas de una manera ordenada a través de bloques que están interconectados cronológicamente. Y estos bloques conforman una estructura tecnológica que puede ser supervisada de manera pública y los hace inmutables y por lo tanto no se pueden ni duplicar, ni falsificar o peor aún alterar. De tal manera que esto es lo que ha permitido el surgimiento inicialmente de las famosas criptomonedas, posteriormente los criptoactivos y ya tenemos otros procesos como es el caso de la tokenización de activos. Tenemos las finanzas descentralizadas, los registros distribuidos, identidad digital también, entre otros aspectos. De tal manera que vemos cómo la blockchain ha incidido de una manera significativa. Y vemos cómo también dentro de los procesos alternativos de solución de conflictos, a través de los contratos inteligentes, ya se pueden codificar estas instrucciones para que de esa manera diversas transacciones puedan tener un efecto significativo y por lo tanto den resultados. Esto permite también que haya un almacenamiento de documentos que tenga esta característica inmutable y que incluso pueda someterse a consulta pública. Puede permitir el registro de acuerdos e incluso tokenizar las actas para diversos procesos de tal manera que estén debidamente estandarizados y por lo tanto permitan que no puedan ser alterados y en caso de una auditoría pueden ser debidamente corroborados y eso es lo que va a asegurar que no se dé una falsificación o una alteración posterior. Pero también la blockchain ha provocado una incidencia totalmente significativa, como lo vemos en pantalla. En el 2021 nació la Sociedad de Arbitraje de Blockchain, que tiene sede en España, que lo que busca es ser la primera institución que resuelva litigios tanto de mediación como de arbitraje en esta materia. En el 2021 emitieron inclusive un laudo arbitral con respecto de una DAO con relación a un usuario que había realizado una transacción con el criptoactivo nativo de esta DAO, pero no había sido registrada. Pero gracias a esta característica pública que tiene, realizaron el proceso de verificación y le dieron la razón a la DAO porque a la larga ese registro sí estaba corroborado y por lo tanto se pudo comprobar. De tal manera que vemos cómo esta sociedad ha tenido un alcance significativo que incluso en abril del 2024 abrió una sucursal en Dubái, siendo ya una localidad que tiene interés también en el desarrollo de nuevas tecnologías. China tampoco se ha quedado atrás, tiene instalado como política de Estado el tema de la blockchain, tienen justamente un reglamento para resolución de litigios en línea que no solamente utiliza una plataforma ODR, sino que también ya tiene un sitio web de blockchain donde se registran ya diversos procesos judiciales y también procesos de resolución alternativa de conflictos, especialmente de arbitraje. De tal manera que China también está a la vanguardia con la utilización de esta tecnología para no solamente asegurar la calidad de los procesos, sino también tener una debida comprobación de los mismos. Y finalmente tenemos la organización Cleros, que es básicamente el promotor de lo que se conoce como justicia descentralizada, que utiliza las plataformas de la blockchain para poder resolver diversos conflictos a través de un jurado, de tal manera que van a conocer el caso y tiene inclusive un protocolo conocido como la prueba de humanidad, que el jurado debe demostrar que efectivamente son seres humanos quienes van a resolver la controversia y por lo tanto, al momento que ya han sido debidamente calificados, apuestan sus criptos, que el nativo de Cleros es el PIN-, el PNK, de tal manera que eso es lo que dejan en apuesta para resolver la controversia. Entonces, si hay un tribunal de 3 personas que van a resolver el conflicto, y resulta que dos están de acuerdo y el uno está en desacuerdo, entonces prácticamente vemos una votación mayoritaria y quien estuvo en desacuerdo, entonces automáticamente pierde sus criptoactivos. De tal manera que vemos que eso es lo que le da una mayor transparencia y mayor compromiso en el sistema. Y hay una cuestión fundamental que lo hace también a Cleros confiable y es básicamente que existe confidencialidad tanto entre las partes como entre el jurado. Es decir, el jurado no conoce
quiénes son la identidad de las partes y a la vez las partes no conocen quiénes son los que conforman el jurado para evitar posibles conflictos de intereses o desavenencias. De tal manera que este es un proceso que está estandarizado en la blockchain, tiene su propia red, es sujeto de consulta pública y además de realizar distintos reclamos. Si bien ha sido utilizado esencialmente para materias de consumo y ha tenido una expansión totalmente significativa, como lo vamos a ver a continuación. Esta es la reforma que se realizó a la ley de métodos de solución alternativa de conflictos en México, que esto inclusive fue promovido por cleros y tuvo también la asesoría de un querido amigo de Mónica y mío, que es parte también de la Red Americana del Derecho Informático, que somos parte, que es el doctor Joel Gómez Treviño, y vemos cómo prácticamente aquí ya se instauró el modelo de justicia descentralizada de cleros, no solamente para temas de colaboración abierta, sino también el tema de los smart contracts, los sistemas automatizados e incluso el tema de justicia centralizada ya tiene un concepto. Nos habla también de cuestiones de transparencia algorítmica, es decir, ya tiene ese matiz importante para el uso de la inteligencia artificial dentro de estos sistemas. Entonces vemos cómo esto se ha vuelto sumamente importante y relevante para poder garantizar la transparencia. Y esto también ha influido de una manera significativa en la justicia ordinaria. De tal manera que hace un año atrás, Cleros firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de tal manera que están utilizando esta infraestructura tecnológica para incorporarla dentro de la justicia ordinaria. Realizaron una prueba piloto o en un proceso de tránsito que en Argentina puede tomar de 2 a 3 años, dependiendo de la situación, gravedad y burocracia que puede suscitarse al respecto. Utilizando la infraestructura de cleros, lograron resolver la controversia en 3 días. De tal manera que vemos cómo las nuevas tecnologías están incidiendo en la justicia ordinaria, pero curiosamente partiendo de los métodos alternativos de solución de conflictos que suelen ser más flexibles y por lo tanto pueden tener una mejor incorporación de todas estas nuevas tecnologías de vanguardia. Entonces vemos la importancia y cómo esto se está sentando un precedente sumamente importante y ya está dando resultados eficaces. Entonces vemos cómo también la blockchain está incidiendo de una manera sumamente significativa. Y finalmente vamos a hablar de la realidad virtual y aumentada o las realidades inmersivas como se lo conoce. La primera de ellas es lo que conocemos como metaverso, que es un entorno virtual que tiene un soporte lógico en el ciberespacio en el cual nosotros interactuamos a través de un personaje que se conoce como avatar, que es lo que prácticamente es un personaje que nosotros lo podemos asimilar para los que somos videojugadores, que con este personaje interactuamos en este entorno en el ciberespacio y podemos realizar diversas cuestiones, que ahora ya no solamente es cuestión de interactuar en ese ambiente, sino que ya existen transacciones comerciales, tema de videoconferencias e inclusive educación virtual con este soporte. De tal manera que este mundo puede tener las limitaciones del mundo físico o puede no tener las limitaciones. O sea, de tal manera que podemos estar prácticamente sintiéndonos en un videojuego o simplemente estamos en un entorno adicional que es una extensión del mundo físico. Pero sin embargo, esto ha tenido también su relevancia e importancia. Como vemos en pantalla acá, uno de los precursores de la utilización de este método inmersivo es la Universidad Católica de Murcia en España, que a través de su curso de formación de mediadores ya tiene un espacio incorporado para utilizar el metaverso y que sea inclusive un entorno interactivo para poder resolver las controversias en línea, pero esto da la capacidad para que no solamente se utilice una plataforma de videoconferencia, sino que a través de este avatar ya exista otro tipo de interacción que sí ha llamado bastante la atención, ha despertado diversas opiniones, pero sin embargo no le ha restado eficacia. De tal manera que si nosotros nos enfocamos en justicia ordinaria, hasta la presente fecha, Colombia es uno de los precursores que ha demostrado que se puede celebrar una audiencia en el metaverso, que prácticamente está inclusive hasta la presente fecha cargada en YouTube. Y sí les recomiendo que la busquen y la vean porque ahí van a entender exactamente cuáles son los principios que han sido utilizados para poder celebrarla adecuadamente y en Colombia y al menos no existe una legislación en la actualidad que tenga cuestiones que estén regulando estos entornos con soporte en el ciberespacio. Pero sin embargo vemos los alcances significativos que esto tiene y también están utilizando la blockchain porque hay algunos metaversos que tienen justamente estos principios de descentralización de la blockchain y utilizan los documentos a través de cuestiones de tokenización por medio de tokens no fungibles, de tal manera que eso le da inclusive un documento sumamente vinculante y que no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. De ahí también en Argentina, en una conferencia que hubo en la Universidad de Tucumán a finales del 2022,
realizaron una simulación en el metaverso para una cuestión laboral que duró 30 minutos, eso también está cargado en línea. Claro que aquí hay un error que como lo visualizaron, porque cuando hablamos de mediación no se habla de actor y de demandado, sino que es proponente e invitado, pero sin embargo vemos cómo también se da la interacción desde las partes y el mediador está en el centro dentro de esa pantalla de videoconferencia. Entonces lo que quisieron demostrar es que efectivamente se puede celebrar una mediación utilizando estos entornos y que no se le va a restar eficacia y que además puede favorecer a las partes de conflicto y se puede llegar a un acuerdo. Entonces vemos cómo se están incorporando ya estas nuevas tecnologías dentro de los diversos entornos que nos corresponden para poder cumplir esa finalidad. De ahí tenemos también la realidad aumentada, que en cambio es la utilización de dispositivos periféricos que van a generar objetos virtuales, pero van a tener interacción dentro del mundo físico. Y esto es lo que le permite que esta interacción sea en tiempo real, se adapten al entorno en el que nos encontramos y hay una diversidad de dispositivos, que, como vemos acá en pantalla, prácticamente se está generando un holograma de un televisor a través de este dispositivo de estos lentes, pero sin embargo, ¿esto por qué nos llama la atención? Porque prácticamente no nos sorprendamos que en un momento dado ya se empiecen a celebrar audiencias utilizando estos dispositivos, que incluso en carácter jurídico ya tienen una utilización sumamente importante. Tanto en Chile como en Miami están utilizando estos dispositivos en casos penales para darle una mayor objetividad a escenas del crimen, tanto a los miembros del jurado como a los jueces, o sea, de tal manera que a través de esa inmersión ya no solamente conocen de primera mano, sino que ya están dentro de esa simulación de la escena del crimen y van a tener un mayor contexto de lo que está sucediendo para poder tener mayor objetividad al momento de emitir su veredicto. Entonces vemos cómo esto también ha tenido una gran trascendencia significativa y con efectos que no le restan juridicidad y más bien está propendiendo a esa finalidad que es el acceso a la justicia. Entonces hay diversas oportunidades en la adopción de estas tecnologías. Mayor alcance, mayor accesibilidad, tratar de reducir la brecha digital y además innovar en los diversos servicios que tengan relación con la solución alternativa de conflictos, además de que exista eficiencia y optimización de recursos. Pero igual no está libre de desafíos. La brecha digital sigue siendo algo latente. Es importante siempre las campañas de culturización para la correcta utilización de estas tecnologías y soportes tecnológicos para evitar perjuicios significativos. El marco regulatorio también a veces no va al mismo ritmo que avanza la tecnología y por lo tanto en ciertas cuestiones prácticamente va a ser ineficaz y a veces pueden haber normas que van a ser inaplicables. Entonces ahí va a surgir una brecha regulatoria que pueda agravar la situación. También el tema de la confianza es un desafío sumamente importante porque no todas las personas prácticamente confían mucho en la tecnología porque le ven un riesgo significativo no solamente a sus datos, sino a su intimidad, entre otros aspectos. Entonces, por eso es importante también la culturización. La seguridad siempre va a ser algo importante porque cuando hay una incidencia significativa y una brecha que puede provocar una cuestión que afecte los derechos fundamentales, entonces es importante que existan las debidas medidas para salvaguardar estos derechos. Y también los procesos de implementación, no todos tienen la capacidad económica para poder realizarlo, pero sin embargo puede ser paulatino, porque poco a poco, como vemos, como sucedió en el caso de la inteligencia artificial, prácticamente termina siendo algo que está a la palma de nuestra mano, pero siempre es importante que se lo utilice con la debida responsabilidad. Y bueno, eso es todo lo que les puedo compartir al presente, en la presente clase. Más bien les agradezco mucho la atención a ti, Mónica, por la invitación. Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia o comentario al respecto. No, muchísimas gracias a ti, Darío. Gracias por acompañarnos, verdaderamente. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que decirte que agradecemos mucho, pues, que estés compartiendo con nosotros, que no solamente nos haya llevado por un recorrido dentro de tu país, sino mostrando diferentes tipos em, de elementos orientativos, aplicaciones o ejemplos que actualmente ya se están utilizando para poder hacer uso de la resolución alterna de conflictos y sobre todo que verdaderamente es una herramienta o lo que se busca es generar herramientas o perspectivas, ver cómo lo hacen en otro lado para llevarnos ese conocimiento y en algún momento, si estamos en algún lugar que tengamos la posibilidad de proponer, pues siempre apostar a la resolución alterna de conflictos. Y es que recordemos que estas son herramientas que
facilitan la justicia o que todavía quieren darse quieren que esta pues esté más de la mano de las personas que más lo necesitan y como mencionaba Darío ya al final, pues que a medida vaya siendo una herramienta de alto uso, por ejemplo, acá en El Salvador, verdaderamente la PGR, la Procuraduría General de la República, hace bastante uso de la mediación, sí hace uso también de la conciliación, pero eh, el procedimiento de mediación es uno de los que se pone más a la disposición de las personas que lo requieren y que sería muy oneroso para ellos llevarlo hasta un ente jurisdiccional. Entonces, que ojalá que el uso de nuevas tecnologías, a medida pues que se va explorando sobre ellas, también se vuelva una herramienta al alcance de cada uno de nosotros. No sé si alguno de los que estamos aquí presentes tiene alguna duda, consulta para Darío. Y en caso que no, pues entonces no me resta más que agradecerles por haberse conectado, que no olviden por favor y revisar dentro de la plataforma Blackboard. Al final está el foro y el foro tiene el foro de debate, tiene las indicaciones que hay que seguir y es que ustedes puedan colocar la opinión que tienen respecto a los desafíos que simplemente a partir del uso de nuevas tecnologías en los métodos de resolución alterna de conflictos. Darío, nuevamente muchas gracias por acompañarnos con tu gran conocimiento. Siempre es un gusto pues, poder platicar contigo y trabajar siempre en equipo contigo. Siempre es increíble. Muchísimas gracias. Y no, muchas gracias a ti, Mónica, y a todos igual por la invitación. Yo igual siempre a las órdenes y siempre es un gusto poder compartir estos espacios que me parecen muy importantes. Muchas gracias y adiós a todos. Listo, una buena tarde, muchas gracias.